Amigos de Estrato Medio, gracias por estar con nosotros. Estamos con la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y vamos a hablar de la reforma laboral. Hoy hubo manifestación acá en el centro de Bogotá, una convocatoria por el presidente Gustavo Petro en pro a las reformas, y una de las más importantes, la reforma laboral. Ministra, gracias por estar en un canal alternativo, en canal de YouTube. Gracias por darnos la oportunidad a los medios alternativos, pero me gustaría que nos hablara un poquito de cómo va esa reforma, cómo la ve, qué va a pasar en el Senado en las próximas semanas. Bueno, esta reforma es una reforma muy importante, es una reforma que necesita el pueblo colombiano, los trabajadores y trabajadoras, pero también toda la producción colombiana. Quiero decirles que frente a la reforma se han dicho muchas cosas que no son ciertas, pero la verdad es que esta reforma está trabajando para que Colombia transite hacia el proceso de los derechos, que vaya hacia los estándares internacionales, cumpliendo no solamente nuestra Constitución Nacional, no es la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino además las recomendaciones de la OIT y de aquellos países con los cuales Colombia tiene compromisos adquiridos en materia laboral. ¿De qué se trata entonces? Se trata en primera instancia de desarrollar el artículo 53, que da unos principios de un salario móvil y vital, el principio de la estabilidad laboral, el principio de la progresividad, de la favorabilidad, de la no discriminación y del bloque de constitucionalidad. A estos principios nosotros le hemos indicado claramente los 4 principios que trae la OIT, que es con base en el diálogo social, pero sobre todo con las garantías de seguridad social para los colombianos y colombianas. Entonces la reforma tiene 5 formas de contratos. Un contrato central, que es el contrato a término indefinido, con derechos a plenitud para todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. La reforma mantiene también el contrato a término o labor. Eso significa que es un contrato de obra. Por ejemplo, si yo voy a construir un edificio y este edificio se demora 2 años, pues el contrato debe ser a 2 años y no aquello de ir teniendo la gente itinerante y sin derechos. También tenemos el contrato a tiempo parcial y con derechos. ¿Esto qué significa? Esto significa, por ejemplo, para el caso de las siembras, de las cosechas o el caso de las temporadas comerciales en los centros comerciales, haya la posibilidad de que las personas se puedan contratar a tiempo parcial, pero de igual manera les puedan pagar proporcionalmente toda su seguridad social. Y también tenemos el contrato agropecuario, el contrato del campo, porque al campo no le podemos colocar las mismas reglas de la ciudad para poder hacer que ese 1.600.000 hoy campesinos y campesinas que están en el campo puedan también tener acceso a la seguridad social y de esta manera también beneficiarse de una pensión o de un ingreso digno que les permita vivir su vejez con dignidad. Esta reforma tiene otras cosas importantes, por ejemplo, trabaja la equidad de género. Vamos trabajando para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Hacemos también la reforma inclusiva para que las personas y la población que está en situación de discapacidad también pueda trabajar y tengan un incentivo. Pero esta reforma tiene un artículo que le ha costado mucho entender a los empresarios y es que la reforma tenga una estabilidad reforzada para los trabajadores, en especial para las madres cabezas de hogar, en especial para aquellos trabajadores que tienen fuero sindical, pero quiero decirles que eso no es nuevo, eso viene en la legislación anterior y es una recomendación de la OIT. Otro elemento que ha sido muy polémico ha sido que esta reforma tiene un objetivo que es recuperar los derechos que los trabajadores han perdido en el tiempo a causa de objetivos tan importantes como la generación de empleo y superar la informalidad. Sin embargo, en Colombia se hicieron reformas como la 789 que en aras de producir empleo redujo los derechos de los trabajadores. El caso de la jornada diurna la extendió hasta las 10 de la noche para no pagar el recargo del 35% nocturno ni tampoco las horas extras. Esta reforma también dijo que para generar empleo recortó el pago de los dominicales, del 100% lo rebajó al 75%, pero tenía un objetivo, crear 640.000 empleos. ¿Y se crearon? No se crearon y por eso yo lo que estoy diciendo es que se aplique el parágrafo de la reforma que decía, si no se cumplen los objetivos se deroga la ley y los trabajadores recuperan sus derechos. De eso es lo que se trata y ahí estamos dándole para que efectivamente los colombianos la conozcan, la lean, no se crean en esos mitos y podamos defender los derechos. Ministra, le quería preguntar por un tema que quedó, digamos que álgido, pero como en el aire porque no supimos más información, y fue el tema de Rappi. Usted finalmente pudo hablar con directivos de Rappi y con empleados, entre comillas, de Rappi. ¿En qué quedaron? ¿En qué quedó eso? Bueno, lo primero que le dijimos a Rappi, con los que hemos venido hablando, ha sido claramente que una empresa que tiene como capital $1 millón no puede decir que no tiene con qué pagarle a sus trabajadores los derechos. Lo segundo, en el día justamente de ayer, Rappi estaba celebrando que tener el símbolo unicornio, lo que significa que ya
entró entre las grandes ligas financieras a nivel mundial. Eso significa que debe tener muchas más posibilidades de darle los derechos a sus trabajadores. Uno no puede avanzar en el mundo empresarial recortando los derechos de otros. Hoy nosotros hemos hecho un cruce de datos con lo que significan los trabajadores independientes en nuestro país. Un trabajador independiente en nuestro país tiene que reconocerse en el PILA, que es el pago a su seguridad social. Pues nosotros fuimos a revisar y Rappi solamente tenía 1.876 registros y no los 130.000 que nos habían dicho. Así es que hemos llamado la atención y ya estoy cruzando con la DIAN, porque supuestamente todos los domicilios tienen que llevar una factura electrónica para poder que paguen también el impuesto propio, y tampoco lo tienen. Estamos ahora, hemos tenido una oportunidad muy linda de estar con los otros empresarios colombianos, nacionales, que también tienen empresas de domicilios, de repartidores, y ellos están con su personal debidamente acreditado y con todos los derechos. O sea que sí se puede, que el trabajo del futuro venga, que la tecnología avance, bienvenidas, pero no recortando los derechos a la gente. Ministra, no solo con la reforma laboral, sino también, por ejemplo, con la de la salud, dicen que los ministros no hablan con los empresarios. ¿Usted qué le puede decir a la gente? ¿Ustedes han tenido reuniones con el gremio empresarial? Bueno, pues ustedes saben que en el Ministerio del Trabajo hacemos una cosa que se llama una comisión tripartita. Esa comisión de concertación nacional fue convocada desde octubre del año pasado y allí creamos las dos subcomisiones, una para la reforma pensional, otra para la reforma laboral a nivel de expertos, y habían expertos tanto de los empresarios como de los trabajadores y desde luego del gobierno. Es decir, nosotros nos reunimos muchas veces con ellos, pero además nosotros hicimos muchos foros nacionales, hicimos 18 foros temáticos, estuvimos en los 51 diálogos vinculantes y además abrimos nuestra página web donde hubo más de 3.000 iniciativas de parte de la gente sobre los procesos de reforma laboral. O sea, diálogos sí hay, ministro. Diálogo habido y fluido. Es tanto que muchas propuestas de los empresarios han quedado en la reforma. Por ejemplo, ACOPI nos pidió, nos hizo una propuesta de la importancia de que hubiera un preaviso de los trabajadores. Nosotros la acogimos, preaviso de los trabajadores, pero también de los empleadores. La ANDI nos planteó en la estabilidad reforzada colocáramos los problemas de salud, pues claro que ahí quedaron también insertos. Y en los procesos de contratación laboral también, nosotros no acabamos la tercerización, lo que hacemos es acotarla, acabamos los contratos basura y lo que hemos dicho es, si usted contrata con una empresa, tiene derecho hasta 2 años. Después de 2 años, nosotros declaramos que esos empleos son permanentes, por lo tanto, esos trabajadores deben tener los mismos derechos que la empresa contratante. Estos son temas que han sido puestos sobre la mesa y también pues que hemos discutido bastante. Ya ahora estamos en el Congreso de la República, estamos en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes con la reforma laboral, ya sus ponentes están trabajando, ellos han tenido muchas reuniones también con empresarios, han tenido muchas reuniones no solamente con los de las plataformas, sino también con el sector del campo, con la ruralidad y también con el sector comercial y de turismo, que a mí me parece que es muy importante que podamos seguir construyendo en la diferencia, pero construyendo. Esta reforma está abierta para mejorarla, no para cercenarla. Okay. Ministra, para finalizar, me gustaría que usted le enviara un mensaje a la gente que le están tratando de meter miedo, porque eso es una realidad. En la sociedad colombiana actualmente la coyuntura es miedo. Nos están metiendo miedo con todas las reformas, pero me gustaría que usted le enviara un mensaje a la gente para que no tenga miedo. Claro que sí, a ninguno que no pensemos que el caos que nos están anunciando es real. Mire, el empleo que nos dicen que la reforma va a acabar con el empleo, eso no es cierto. Es que el empleo es una política pública integral de gobierno. El empleo no lo generan solamente las relaciones laborales, son una parte, pero el empleo es una política pública y Colombia con el presidente Gustavo Petro ha dicho que el empleo se va a generar a través de la reindustrialización, a través de poner el campo como motor de desarrollo de este país, agrupado con la asociatividad, con la economía solidaria, comunitaria y popular, que son base importante para avanzar, con el microcrédito. Hay que sacar a la gente de ese gota a gota que los asfixia y que les quita lo poco que tienen. Vamos a trabajar este microcrédito que irá acompañado directamente también de un proceso técnico que le permita a los micro poder salir y avanzar. Y algo muy importante, que el país conozca que nosotros tenemos unos programas de fomento al empleo muy poderosos. Por ejemplo, a cada empresa
por cada muchacho de 18 a 28 años que ella contrata, nosotros le subsidiamos el 25% del costo del salario mínimo. Por cada mujer cabeza de hogar, le subsidiamos el 15% del salario mínimo. Y por cada persona mayor de 28 años, le subsidiamos el 10% del salario mínimo. Con esto se han beneficiado 25.500 empresas, siendo ellas las mayores, las micro y pequeñas, pero además hemos generado 740.000 empleos. Entonces las cosas no es como las están diciendo, estamos actuando, por eso Colombia ha bajado del 11.4% al 10% en la tasa de desempleo. Eso nos indica que vamos por buen camino. Gracias, ministra. Muchísimas gracias. A ustedes, y recuerden, la reforma hay que estudiarla para comprenderla y no dejarse meter el miedo que nos quieren decir para que estemos en contra de ellas. Todo lo contrario, apoyarlas porque son los derechos. Muchas gracias.